hemos escuchado también un video y habla sobre el cerebro. Y dice que el cerebro graba las cosas y a veces hacemos las cosas por el inconsciente más que por el consciente. Entonces en este momento estamos hablando de mi pregunta en estas mañanas, el día es ¿qué hacemos mientras el Señor vuelve? ¿Qué hacemos? Entonces he tomado el capítulo 6 de Proverbios y vamos a leer una parte del capítulo 6 y dice: hijo mío, si te has hecho fiador de tu amigo o te has hecho responsable de la deuda de un extraño, te comprometiste a dar tu palabra, tus propias palabras te atraparon, como quedaste en manos de otro. Hijo mío, haz esto para librar. Corre, humíllate, acosa a tu semejante y no des sueño a tus ojos ni des respiro. Escapa de la trampa como un venado escapa de su cazador, como un ave que escapa de la jaula. Entonces, ¿qué hacemos mientras viene el Señor? Entonces, las recomendaciones, Proverbios dice, por ejemplo, una persona dice, fíeme, y bueno, la palabra dice extraño, ¿no? Pues tenemos la familia también, que no es extraña, pero dice, escápate, y dice, y no des sueño a tus ojos cuando tienes que hacer algo. Entonces, también habla de la pereza. El capítulo 6 de Proverbios dice, y lo vamos a desglosar, y dice el 6:6, perezoso sigue el ejemplo de la hormiga, mira lo que hace y aprende de ella. La hormiga tiene quien la mande, no tiene quien la mande ni jefe. Sin embargo, durante el verano reúne todo su alimento y guarda su comida en la cosecha. Entonces, vamos a mirar el ejemplo de la hormiga. Y dice aquí pues que la hormiga es un insecto y es débil el insecto. Entonces, no es por la fuerza, sino porque es constante y lo hace. Entonces ella prepara su comida, ella sale en el invierno y trabaja, y en el verano halla o recoge. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de la debilidad de una hormiga y también quiero hablar del instinto. Entonces, junto con estos textos, por ejemplo, Proverbios 24 dice que 24 dice que en el invierno, el que ara en el invierno hallará en el verano la cosecha. También dice el 15:19 de Proverbios, que es donde estábamos leyendo nosotros el 6:6, y dice, seto de espinas es el camino, estoy parafraseando, pero usted lo puede buscar, en Proverbios 15:19, dice, seto de espinas es el camino para el perezoso. Y en la otra versión dice, dificultoso, o sea, tiene dificultades el camino del perezoso. Pero dice que el camino del justo, y la palabra dice es justo, entonces perezoso y lo hace contrario al justo. Dice, pero el camino del justo es una calzada. Entonces ahí para que vayamos encajando en el mensaje. Entonces también dice camino del justo o dice calzada del recto. Entonces imagínense, primero nos está hablando de la persona que dice, bueno, vamos a fiarle o fíeme, y dice que extraño, ¿no? Pues bueno, a veces hay empresas de familias, no sé, pero nos está diciendo que aunque el Señor se demore o no se demore, aunque se demore el momento de partir de esta vida, pues tomemos el consejo. O sea, hay mucho que hacer, y en estos tiempos de pandemia nos mandan o esto se ha prestado para estar quietos en muchas actividades que teníamos, y puede entrar la pereza. O sea, por eso hay una parte también de lectura antes del video que yo tengo, y dice que una costumbre se vuelve un hábito cuando nosotros la practicamos. O sea, son como 40 días
es un proceso de tiempo donde nosotros dejamos nuestras costumbres que traíamos, como el congregarnos, como el ir al trabajo, y otro lapso de tiempo para que volvamos a retomar otro hábito. Entonces, yo quiero hablar de los hábitos en estos tiempos de pandemia, pero el Señor igual va a venir e igual nosotros podemos partir. Entonces, ¿qué vamos a hacer mientras hacemos estas cosas? Pues lo que dice es que sigamos viviendo en el Señor, sigamos haciendo las cosas. Una vez mi pastor dijo, pues si el Señor viene mañana, planta un árbol, o sea, haz algo y espera al Señor. Entonces la Biblia nos sigue diciendo que cuidado con la pereza. ¿Por qué? Porque cambiamos de hábitos. Entonces dice el Proverbio 24, como decíamos, el que no siembra en el invierno, o sea, se coloca a mirar la lluvia, dice otro texto, entonces no hallará en el verano. Y ahora dice que las dificultades, el camino del perezoso es lleno de espinas, se llena de dificultades, más el camino o la calzada del justo, entonces estamos retomando el justo o del recto, es una calzada, es una autopista para caminar, así dice en los textos varios de Proverbios. También dice en el 19:14 de Proverbios, 24, dice que la pereza, cuando una persona es perezosa, dice otro atributo, dice, no quiere llevar la cuchara a su boca. Entonces, antes de entrar en esos hábitos, por alguna circunstancia, seguimos teniendo en cuenta la palabra. La palabra es para no llevar el daño. Entonces, gracias a Dios porque la palabra nos instruye. Entonces dice que también una de las partes es que no quiere llevar la comida a su boca el perezoso. También dice en el 21 de Proverbios, capítulo 21, verso 25, dice que el perezoso se muere de hambre, o sea, que el deseo lo mata, o sea, él nomás desea. ¿Sí? Y es fea esa parte donde nosotros ¿sí? a veces entramos en esas etapas y desee y desee y desee. Entonces la Biblia dice que la pereza trae como consecuencia que desea y no tiene, y que se muere de hambre. Entonces, en medio de todas nuestras oraciones, en medio de la providencia de Dios, pues nos dejó su palabra para hacer las cosas. También dice que 26:16 dice, el perezoso, en Proverbio 26:16 dice, se cree más sabio que 7 consejeros. O sea, él está ahí, o puede entrar uno, que Dios nos guarde de entrar nosotros en ese momento, en depresión, o decir, que se crea tan sabio que 7 consejeros. Y 7 consejeros habla Eclesiastés 11, del 1 al 2. ¿Y qué dice Eclesiastés 11, del 1 al 2? Vale la pena leerlo. Vamos a mirarlo aquí. Y Eclesiastés está diciendo que echa tu pan sobre las aguas porque un día lo hallará. Pero lo voy a leer en esta hora. Dice, a donde quiera que vayas, haz el bien, que después de un tiempo el bien que hagas te será devuelto. Invierte lo que tienes en diferentes negocios porque no se sabe las calamidades que pueden suceder en esta vida. Entonces es sabio que nosotros estemos en una posición de dar, porque no conocemos el futuro. Entonces, ¿para qué hacemos el trabajo? Entonces dice el perezoso, yo soy más sabio porque no hago nada. Pero la palabra de Dios dice que nosotros debemos dar, debemos sembrar. ¿Sí? Y dice en la otra versión Valera, dice, echa tu pan sobre las aguas, que cuando fuere tiempo lo recogerás. Entonces mire en qué posición queremos estar. Deseando, con hambre, o sembrando en el invierno, aun cuando llueva, para que hacemos, ¿para qué? Estamos en la obra de Dios, o sea, en medio de esta pandemia, ¿qué vamos a hacer? En medio de la necesidad, en medio de hechos, cuando hubo hambre en el imperio de Claudio, un emperador que decía, yo Claudio, será soberbio, y las iglesias, ¿qué hacían? ¿Cómo se sostenían? Y aquí dice que si nosotros trabajamos con nuestras manos, la habilidad, el poder que Dios nos ha dado,
Entonces dice, tendrás pan para echar sobre las aguas porque tú no sabes el futuro. Y en Hechos 20:22 dice, Hechos 20:22 dice que Pablo dice, no sé, yo voy para Jerusalén. Pero mira el futuro. Nosotros, ¿cómo hacemos las cosas? Mientras podamos, mientras tengas fuerzas para hacerlo. ¿Sí? Dice, lo único que sé es que todos los profetas o las personas que me han hablado me han dicho que me esperan tribulación y cadenas. Entonces, tu vida, ¿cómo está? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Cuánta vitalidad tienes? Eso que la hormiga es débil, es un insecto. Pero dice que aprendamos. Ahora también dice el instinto, ¿no? Entonces, dice en el verso 3 del 11, dice, hay varias cosas que puedes estar seguro. Si las nubes están cargadas, seguro que va a llover. Entonces nosotros somos cristianos, andamos por la fe, pero entonces si le colocamos fe y gracia a eso, ¿qué vamos a hacer? O sea, vas a salir a buscar el empleo, vas a salir a vender, vas a sembrar la tierra, vas a sembrar maíz, pues ahí está la bendición de Dios, ahí está la gracia de Dios. Entonces dice, mire, es seguro que si llueve es porque las nubes están cargadas. Entonces, ¿qué estamos haciendo mientras el Señor viene? Pues nos toca hacer lo que sabemos hacer y lo que Dios nos ha dado para hacer. Bueno, importante es Eclesiastés 11, no lo olvide, 11, 1, 2 y 3, haz el bien siempre, que tengas que dar. Y Mateo 24, cuando tú vas a Mateo 24, vas a encontrar también que dice que, vamos a mirarlo, vale la pena que miremos Mateo, y acá lo tenemos señalado, Mateo 24, 4, para que mires que está hablando de la venida del Señor Jesús. O puede que sea la muerte. Pero ¿qué hacemos mientras tanto? Entonces voy a leer una parte de Mateo 24, verso 43 al 44, por ahí. Entonces dice así, y recuerde esto, si el dueño de una casa supiera a qué hora viene el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que el ladrón entrara en su casa. Por eso tienen que estar listos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pienses. Y entonces el 49 está hablando y dice, comienza a pegarles a los demás siervos y a comer, a emborracharse, y volverá el día que menos se lo espere y a la hora que menos se lo imagine, y lo cortará en pedazos, dice, como ocurre a los hipócritas, y mueren entre el dolor y el llanto y el crujiente de ellos. Tengo una versión que se llama Biblia para Todos, pero usted la puede leer en la versión Valera, y está diciendo que cuando el Señor venga nos haya siendo así. Y si usted lee el 44, el 43, el 45, todos esos versículos está diciendo que el siervo que él había contratado en la hacienda, en esta parábola, y la está comparando a la venida del Señor, a su vida, cuando nos tome cuentas, dice que él dice, mi Señor se demora o yo todavía no tengo que ir a darle cuentas a Dios. Acuérdese que en la Biblia la muerte es solamente una separación, no es la aniquilación total, así que se muere, pero se separa su cuerpo, se vuelve polvo, pero el alma, el espíritu, el intelecto, la conciencia, la memoria va a dar cuenta de lo que hizo. Entonces dice, ¿qué hizo en la tierra? Empezó a pegarle a los siervos con siervos de él y no les dio su alimento a tiempo. Entonces aquí hay trabajo, es producir, por eso viene también del latín que era esclavo, porque el esclavo significaba producción. Entonces, ejercer, laborar intelectualmente y físicamente. Entonces, ¿cómo hacemos para manejar las cosas, nuestro gobierno? Bueno, aquí en los hermanos de la iglesia, pues la iglesia. ¿Cómo hacemos para ser los discipulados? ¿Cómo hacemos para trabajar? Seguro que si las nubes tienen agua, lloverá. O sea, seguro que si se hace algo,
traerá fruto, se hallará fruto. Entonces, tengamos eso en cuenta. Y también dice que en toda obra hay fruto, en toda labor, sea para bien o sea para mal. Entonces, si nosotros, mientras viene el Señor, pues tenemos que seguir haciendo las cosas del Señor, y a Dios le agrada esto. Entonces dice en 1 Corintios capítulo 11, verso 23, que dice que cuando tomemos la Santa Cena hay que discernir el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo pues es el hermano, la hermana, la anciana de la iglesia, el inválido, el que no puede trabajar. Hay que discernir antes de tomar, porque somos la unidad. Sí, bueno, a veces eso lo vamos entendiendo poco a poco. Entonces, en el ayuno de Isaías 58 decía, es que alza tu voz y dile a la gente cuál es el ayuno que yo escogí. No es que partas tu pan con el hambriento y al pobre vistas y recibas al que está de peregrino, al misionero, al que lleva la palabra y no hay quien le dé. Bueno, en los otros tiempos ahora, pues a veces casi siempre hay para los hoteles, pero habían tiempos en que antes los mataban a los que llevaban la palabra de Dios. Entonces la persecución, como dijo Pablo, lo único que sé es que en el futuro me esperan persecuciones, decía Pablo, y cadenas. Entonces no sabemos qué nos depara el futuro. Entonces, si ahora tenemos tiempo, si ahora tenemos vigor, si ahora tenemos fuerzas, utilícelas para el bien, porque Dios no te ha llevado, ni la pandemia te ha cogido. Entonces, le animamos, y la palabra de Dios nos anima a seguir adelante en lo que estamos haciendo. Entonces, si nosotros volvemos, pues ahí tenemos la Biblia en Proverbios, capítulo 6, y sigamos ahí con el verso 10. Voy a leer el verso 10 y dice, el perezoso dice, necesito una siesta, me acostaré por un ratico, por un rato. Bueno, la otra versión dice, y ahí el 11 dice, así llegará la pobreza, como si un ladrón hubiera venido y hubiera llevado todo. Entonces aquí mirando también, seguimos en este proverbio, y dice, un poquitico, o sea, un hábito, poquitico, así un poquitico. No voy a trabajar un poquitico, no voy a hacer esto un poquitico, no voy a estudiar un poquito. Pero dice que así llegará su necesidad. Eclesiastés 10:1 dice que cuando el perfumista está haciendo el perfume, pues imagínate, son fragancias, y va y le cae una mosca muerta, débil, pequeñita, le dañó el perfume al perfumista. Entonces nosotros como creyentes estamos dando testimonio si no pagamos la deuda, como dice en el principio de Proverbios 6. Si alguien fue y metió, como dicen, las manos por nosotros o colocó su cara por nosotros y no le pagamos y lo dejamos endeudado, entonces es como una mosca en el perfumista, y sí, como una mancha negra en un vestido blanco, pero es poquitico. Y dice Cantar de los Cantares, dice, cazad las zorras que echan a perder las vides, y conocemos el texto, si quiere lo leemos, pero lo conocemos y usted lo puede leer. ¿Y qué son las zorras? Dice, las zorras pequeñas, dice en esta versión, y en la otra dice, las zorrillas que echan a perder las vides. Entonces, alguien decía que las zorrillas, como son pequeñitas, se hacen en manada y se hacen al pie de la raíz, en el tronco, al pie de la raíz, y con esos dientes empiezan a roer la madera. Usted sabe que la madera de las vides no sirve ni siquiera para hacer una cama, ni siquiera para colgar algo, son para dar fruto, solo fruto. Entonces cogen al pie de la raíz y la muerden tanto que se cae todo el árbol. Entonces dice, cazadme las zorras pequeñas, porque nuestras vides están en cierne o nuestras vides están en flor. ¡Wow! Eso me hace pensar en la flor de la juventud. Si un poquito y no estudia, si por un poquito y se acuesta a dormir a toda la hora del estudio. Entonces, un poquito. Dice, cruzar los brazos un poquito.
Esto evita la depresión, yo creo que esto evita esto aburrido, muchas cosas que hacer, o sea, en su vida. Aquí es mirando nuestra vida personal y esto nos ayuda mucho. ¿Sí? En tiempos de pandemia habrá otras cosas que hacer, pero bueno, quiero es que miremos solamente el poquito. Yo soy un poquito así nomás, dejo de hacer las cosas un poquito. Dice por allá, entonces acuérdese, porque las zorras, lo poquito daña todo el arte. Pero también dice en Mateo capítulo 13, y vale la pena y usted lo conoce, y dice, salió el sembrador a sembrar la semilla en buena tierra. El 13:23, o sea, antes había dicho la mala tierra donde no producía, las piedras, los problemas, pero dice que salió, y vamos a anotar la palabra acción, salió el sembrador. Y para sembrar hay que arar, acción, fuerza, producción, moverse. Y somos salvos por fe, somos salvos por gracia. Pero ¿qué tal si nosotros nos arrodillamos delante de Dios y le decimos, Dios, danos fuerzas, danos gracia para hacer las cosas? Porque hay que hacerlas. Otra persona no lo va a hacer por usted. Yo le animo a que lo haga, ¿sí? Salir a trotar. Es que si usted no sale, nadie va a salir por usted. ¡Guau! Llegar a esos momentos de respirar aire puro, de exhalar, de tomar, de caminar. Nadie te puede quitar ese privilegio de hacerlo, de hacer tu ejercicio, de hacer tus empanadas, tus papas, lo tuyo. Entonces, en sí la pandemia a veces le dice, está quieto, no puedes hacer nada. Wow, y si nosotros usamos la gracia hoy y le decimos, Dios, danos sabiduría, danos el poder de hacer las cosas. Mira que hay una empresa por televisión, salió, y por el noticiero de emprendedores con el presidente y del Tolima. Hizo camisetas, les colocó, y ¿sabe qué? A mí me llamó la atención porque los textos son bíblicos, son puros textos bíblicos. Y les gustó a la gente, pues en este tiempo de miedo, de susto, quizá les gustó la palabra bendición, Dios, Dios guardará tu salida, bueno, solo textos. Imagínense que está exportando ya. Entonces, la creatividad, la gracia que tenemos, ¿para qué la usamos mientras el Señor viene? Para ayudar a otros. Entonces dice que si sales a sembrar la semilla, acción, movimiento, orar, hacer las cosas como se deben hacer. Pero también dice, si lo miramos en el plano espiritual, hay que estudiar para llevar la semilla, hay que orar para llevar la semilla, hay que a veces en las noches levantarnos, hacer el estudio y decir esto como lo explico, no nos deja dormir esas cosas. Pero también dice Lucas 10:39 y el 38, dice que Jesús salió a evangelizar y dice encontró una casa y a una mujer llamada Marta. O sea que esa amistad no llegó gratis, no llegó por milagro. Jesús salía y caminaba. Es que a veces nosotros le decimos a Jesús solo, Jesús mi Salvador, y sí, es el Salvador, pero también el Maestro. Él sabe cómo debemos trabajar, Él sabe cómo debemos actuar. Miremos cómo Jesús anduvo haciendo el bien, ¿sí? Entonces, ¿en qué posición queremos estar? Entonces, dice que esa mujer llamada Marta también trabajó, le servía. Bueno, ahorita estamos hablando de esta parte. Entonces usted puede mirar, sí, si quiere usted mira Lucas y va a encontrar esos textos y usted sabe que es verdad. Entonces la acción, el trabajo de esa mujer. También dice, pues en Lucas 10:38 dice que aconteció. O sea, que el narrador está diciendo lo que es verdad. Lucas 10:38 y 10:39. Jesús anduvo, Jesús trabajó, Jesús se movió. Y no fue porque sí le llegó la amistad, sino porque él fue a caminar, a buscarla. Y también dice que la pobreza, dice que es 11:24 de Proverbios, dice, hay quienes retienen más de lo que deben retener, o sea, tacañería.
Y dice, y hay unos que dan más de lo que deben dar, el justo, y le dice, y es añadido más. Eso está en Proverbios 11, 24. Entonces, ¿para qué nosotros debemos movernos, debemos trabajar? Para discernir el cuerpo de Cristo, para hacer la obra, para trabajar, para que nuestros deseos no nos maten. Sí, o sea, el deseo del perezoso lo mata, pero nunca tiene nada. Entonces debemos tener estas cosas en cuenta. Y dice que, eso dice el Señor como maestro. Dice, el significado de la ley es el sustento, primero de los levitas, o los que le daban culto al Dios vivo, y en el Nuevo Testamento, el sustento de la iglesia, de las familias, el trabajo, ese papa que está allá trabajando, que Dios le dé gracia, que Dios le dé fuerzas, porque Él no quiere que su familia mendigue. Oh, bendecimos esos hombres, bendecimos esas mujeres también. En Proverbios 11:24 dice que, o sea, el perezoso dice, empobrecerá. Ahí lo hemos leído y tocamos textos, aunque hay más textos, dice que empobrecerá. Entonces, en Proverbios 11:24, vamos a mirar cosas que son enemigas de la prosperidad, hablándolo que estés bien, de la provisión. ¿Qué cosas son enemigas de ti? ¿Sí? Entonces, las cosas que son enemigas son el amor al placer. Entonces, ¿sí ves? Si nosotros buscáramos solo por concordancia la palabra amor, pues hay amor a las cosas que no deben ser. Entonces, el amor al placer, trae mucha pobreza. ¿Por qué? Porque es falta de sabiduría, el amor al placer. Entonces dice que no ames el sueño o empobrecerás. ¿Sí? Y dice, abre tus ojos y sacarás pan. O sea, trabaja, o sea, la virtud, trabajar para que Dios te provea las cosas que necesitas, ¿sí? Trabajar. Entonces también dice que Proverbios 21:27 dice la embriaguez. Una de las cosas cuando tú tengas esa siembra, esa cosecha, ¿cómo la vas a invertir? ¿O va a venir la embriaguez y se va a llevar tu dinero? Eso es pobreza, ¿sí? Y a veces le echamos la culpa solo a Dios. También dice Proverbios, pues el 21:27 dice, la embriaguez y la glotonería traerá pobreza. ¿Por qué? Porque cuando tú pagas la gana, cuando tú compras lo que sea costoso, te está evitando una cosa que es pagar las deudas. Y para pagar las deudas, hay que negociar. Entonces hay textos bíblicos que dicen, ocúpate en tus negocios, también habla la Biblia de las parábolas de los negocios. ¿Cómo voy a hacer para pagar las deudas si alguien puso la cara por mí? Pues entonces un enemigo será la glotonería, el placer y la embriaguez. Sí, si lo miramos así, es verdad. Entonces, pues son consejos que hacemos mientras el Señor viene para no aburrirnos. Entonces miremos nuestras cosas, cómo están. Entonces vamos a hacer un pacto, un voto, por ejemplo, un trueque. Vamos a decir a la familia, debemos plata, y entonces vamos a comer lenteja, frijol, arroz, carnecita, pero de tal manera. Pero pues si miramos cuánto te cuesta una comida por fuera de la casa, un McDonald's, bueno, no tengo nada en contra, ojalá podamos comerla y ojalá no le debamos nada a nadie, pero es para pensar, es para meditarlo. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Cuáles son los enemigos? Proverbios 28:19 dice, las malas asociaciones. Entonces dice, que trabaje y labre la tierra. Dice, el que sigue al perezoso, al ocioso, dice la palabra, ocioso, o sea, no hace nada. Entonces, dice, se llenará de pobreza. ¿Cómo vamos a pagar? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces la pereza, la embriaguez, el amor al placer, amor al placer, amor a la glotonería, amor a la embriaguez. Son enemigos hacemos. ¿Qué hacemos para no caer en eso? ¿Qué hacemos para no aburrirnos antes de que el Señor venga?
Entonces dice, pues negociar, acuerdos, promesas entre familia. ¿Sí? Yo creo que una persona le puede decir a la otra, bueno, usted tiene un empleo muy bueno y yo no tengo empleo, entonces yo le puedo arreglar la ropa, le trabajo, le arreglo la ropa, te ganaste 20,000, 50,000, entre las mismas familias, no sé, no estoy diciendo, bueno, una idea de pronto descabellada, o funciona. O de pronto viene algún pariente y le dice, imagínense que tengo mucho trabajo y no hay quien me arregle el apartamento. Sí, y le paga 50,000 pesos a la persona que le arregle el apartamento. O sea, hay que mirar cómo hacemos. Y Dios quiere eso. ¿Sí? Y dice, bueno, las mujeres que crían sus hijos. Hay una palabra que dice eso, la mujer criando hijos se salvará, y búsquela y verá que sí está en la Biblia y está en las cartas. Entonces, en el Nuevo Testamento, o sea, criar, la enseñanza. No hay tiempo para aburrirnos. La enseñanza, dice la madre que enseña a su hijo, porque el padre le da consejos y los hijos hacen lo que los papás, hombres, hacen, y la que enseña es la mamá. ¿Sí? Y el padre le dice, haga esto, hijo, haga esto, trabaje, no sé qué, pero la mamá está enseñando, está criando los hijos. Y eso evita que sus hijos vayan a la cárcel, evita que no tenga quien los aconseje. Entonces, ahí mirando eso, y el Proverbio 28:19, pues las malas negociaciones, las malas asociaciones. Por favor, no siga al hombre ocioso, porque vas a terminar igual, porque un hábito se vuelve costumbre. Y una costumbre, pues es un estilo de vida, y cualquier costumbre mala, así sea pequeñita, puede traer la pobreza. Entonces, también dice que nosotros deberíamos dejar que Dios intervenga en nuestros negocios. Y para ir terminando ya, entonces dice también por allá, en Primera de Tesalonicenses, y vale la pena leerlo, y estamos hablando del regreso del Señor. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, habla del regreso del Señor, pero el capítulo 5, verso 8 dice, nosotros pertenecemos al día, así que debemos tener control de nosotros mismos, protegiendo la coraza de la fe. Pero también dice, en el 12, dice, hermanos, les pedimos que respeten mucho a los que están trabajando entre ustedes, guiándoles, enseñándoles en el Señor. Un trabajo intelectual, un trabajo espiritual más que intelectual. Y dice, vivan en paz unos con otros. Les pedimos que reprendan a los que no trabajan, animen a los que tengan miedo, ayuden a los débiles, tengan paciencia con todos, asegúrese que nadie le pague mal por mal, mejor traten siempre de hacer el bien, tanto entre ustedes como a todos, estén siempre alegres. Entonces, tesalonicenses, mientras viene el Señor Jesús, ¿qué hacemos? Entonces dice, reprende al ocioso, al perezoso, anime al débil a trabajar con paciencia, eso que usted sabe hacer, y nos coloca de ejemplo, acuérdese a la hormiga, pero también el instinto de la hormiga, pero también nos coloca de ejemplo en otro texto, el buey, en Isaías dice, el buey conoce a su amo, y el asno conoce el pesebre de su señor. O sea, por instinto, ¿qué sabes hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué cosas podemos hacer para bendecir? Imagínense, primero su vida, después la familia, la iglesia, el Estado. Que brillemos. Y el título del capítulo 5 en algunas partes es ¿cómo andan los hijos de luz? Entonces hay otro texto que dice, levántate de los muertos, despiértate y te alumbrará Cristo. Entonces en esta mañana hemos visto el sueño, la pereza, la pobreza, los enemigos de vivir en esa bendición de Dios, en esas necesidades copadas de cada uno. Entonces en esta hora vamos a orar
por este asunto. Que Dios nos ayude a hacer algo útil. Dice otro texto: primero edifica tus campos, ara tu tierra. Pasé por la casa del perezoso y estaba llena de maleza, pero no había provisión porque no había buey que trabajara. O sea, hay que producir, hay que trabajar. Que la hormiga es un insecto, el buey es fuerza, es hacerlo. Y lo animo, y estás lleno de vida quizás. A ver, bendito Dios en esta hora. Oramos, Señor. Oramos por las personas, por mí misma, por mi familia, que tú nos guíes, Señor, y nos des fuerzas cada día para pararnos, para hacer las cosas que debemos hacer, para mantenernos, Señor. Mira cada papá, cada padre de familia, mira cada mujer laboriosa en su casa, Señor. Bendecimos su trabajo, por más pequeño que sea, sus fuerzas, su habilidad, aún el que desgrana unas verjas, Señor, aún el que hace aseo, el que barre, el que plancha, Señor, pero también aquel que está ahí en la parte intelectual. Levántanos esa parte intelectual para crear empresas, Señor, para que cuando nos sentemos en el computador no sea para estar jugando solamente, Señor, para el placer, sino para edificar, para construir, para producir, Señor. Y proclamamos, Señor, que somos gente de fruto. Dice: fructificar, y ahí sí te multiplicas. Cuando, Señor, Dios mío, ahí está nuestra tierra. ¿Cuál es tu tierra? Tu negocio, tu empresa, tu carrera, tu empleo, donde tú produzcas, Señor. Bendecimos, Señor, cada persona. Bendecimos, Señor, cada producción. Bendecimos, Señor, Dios mío, Señor, el trabajo, Señor, cada discipulado. Cada vez que salimos a dar una visita, cada vez que salimos, Señor, a ver un enfermo, a ministrar en un sepelio, Señor, que se pueda hacer de la mejor manera, Señor. Cada vez que vendemos algún artículo, cada vez que, Señor, ayudamos a otro, dice que el acomedido, Señor, el que está ahí, Señor, y el poder de Dios es el reino de Dios que nos para.